La batalla de los reinos. Magnus Carlsen contra Pragnananda. Capítulo 1. La inminente tormenta. En un reino distante, envuelto en la bruma de la historia, dos poderosos ejércitos se preparan para una batalla que decidirá el destino de sus tierras. La guerra había sido inevitable desde tiempos inmemorables, con una enemistad que había erosionado cualquier posibilidad de paz. Esta era la batalla final entre dos grandes generales: Magnus Carlsen al mando del ejército negro y Pragnananda, líder del ejército blanco. Magnus Carlsen, conocido por su mente fría y calculadora, había dirigido a sus tropas con una disciplina de hierro. Su ejército, curtido en innumerables enfrentamientos, se destacaba por su capacidad para ejecutar tácticas complejas con una precisión letal. Por otro lado, Pragnananda, un joven prodigio del campo de batalla, lideraba a sus hombres con una mezcla de audacia y carisma. Su visión de un reino unificado bajo su bandera inspiraba a sus soldados a luchar con una ferocidad inigualable. El ejército blanco, rápido y decisivo en sus ataques, estaba listo para desafiar cualquier estrategia que el enemigo pudiera desplegar. En la vasta llanura que se extendía entre dos colinas cubiertas de niebla, los ejércitos se enfrentaron al amanecer. La tierra, saturada por la lluvia, reflejaba el cielo gris y presagiaba la tormenta de sangre que estaba a punto de desatarse. Capítulo 2. El primer choque. El sol apenas había comenzado a elevarse sobre el horizonte cuando los primeros movimientos de la batalla se ejecutaron. El peón blanco avanzó con una marea imparable, su espada corta y cuchillo listo para el combate. En respuesta, el peón negro se movió en forma cerrada, preparándose para enfrentar la avalancha blanca. El caballo blanco, jinete hábil montado en corcel ágil, se lanzó al frente, buscando abrir brechas en la defensa enemiga. El peón negro, consciente de la amenaza, se preparó para una defensa tenaz, alzando su escudo y afilando su arma. El campo de batalla se ensanchó cuando el peón blanco intentó romper las líneas negras, resultando en sangrientas escaramuzas. Cada soldado luchaba por todo su ser, sabiendo que su vida y la de su camarada dependía de cada golpe. El caballo blanco penetró profundamente en el territorio enemigo, cortando filas con una destreza mortal. Las tropas negras se reorganizaron rápidamente, preparando un contraataque bajo el mando calculador de Magnus. La tierra se teñía de sangre mientras los cuerpos caían y el refugio de la batalla se hacía más intenso. El alfil blanco, arquero experto con precisión letal, tomó posición estratégica en el campo. Desde lo alto levantaba su flecha con devastadora eficacia, diezmando a las tropas enemigas. La dama negra, una hechicera poderosa, se preparó para dirigir los ataques con su magia oscura, observando el campo de batalla con ojos fríos y calculadores. Pragnananda aseguró sus flancos con un movimiento defensivo, enrocando a su rey en una posición segura. Magnus, en respuesta, movió a su caballo para reforzar las líneas, enviando a su jinete a puntos críticos donde la batalla se intensificaba. La dama blanca avanzó desplegándose para una ofensiva decisiva. El peón negro, bajo el mando impecable de Magnus, fortificó su posición preparándose para resistir la embestida. La tensión en el aire era palpable y los soldados sentían el peso del momento. La batalla se intensificó cuando el peón blanco trató de romper la defensa negra. El caballo negro en respuesta se reposicionó para proteger su territorio, listo para lanzar un contraataque devastador. La tierra temblaba bajo el peso de los combatientes y el aire se llenaba con el eco de los gritos de guerra. El caballo blanco avanzó audazmente enfrentándose a la resistencia del caballo negro. Los jinetes chocaron con una violencia brutal y la batalla se convirtió en una danza mortal de acero y sangre. Cada movimiento estaba cargado de vida o muerte. El peón blanco intentó mantener a raya a las fuerzas negras, avanzando para reforzar sus líneas. El peón negro, en cambio, preparó un asalto desde los flancos buscando abrir nuevas brechas en las defensas blancas. La tensión aumentaba y el campo de batalla se convertía en un caos de movimientos y estrategias. El peón blanco atacó con fuerza renovada, avanzando con determinación. En un movimiento letal, el caballo negro eliminó al alfil blanco. El alfil cayó con un grito silencioso, su cuerpo perforado por las lanzas enemigas. Su alma se desvaneció en el aire, dejando atrás solo un eco de su sacrificio. La dama blanca, movida por la furia, eliminó al caballo negro en un golpe certero. El caballo se desplomó, su espíritu liberado en un suspiro final.
El alfil negro, ahora más cauteloso, tomó posición para contraatacar desde la distancia. El peón blanco avanzó con agresividad, su movimiento una señal de desesperación y esperanza. La dama negra se reposicionó, observando cada movimiento con ojos fríos y calculadores, lista para desatar su poder sobre los enemigos. El alfil blanco se adelantó, intentando cortar la retirada de los negros. En un duelo de precisión, el alfil negro respondió con igual destreza. Sus flechas volaron con letalidad a través del aire. La batalla se convertía en una danza de sombra y luz, cada movimiento un paso más hacia el inevitable final. La torre blanca tomó posición de asedio, sus cuerpos imponentes listos para aplastar a cualquier enemigo que se acercara. La torre negra se desplazó para proteger a su reina, proyectando sus sombras largas sobre el campo de batalla. El sonido del metal contra el metal resonaba en el aire y la tierra temblaba bajo el peso de los gigantes de piedra. La dama blanca se movió para coordinar el ataque final, su presencia una señal de esperanza para sus tropas. El peón negro, consciente de la amenaza inminente, intentó frenar su avance con una muralla de cuerpos y acero. La batalla estaba en su punto crítico y cada movimiento contaba. En un movimiento audaz, el alfil blanco atacó y capturó al caballo negro en F6. La confrontación fue mortal. El caballo negro cayó con un grito desgarrador, su esencia absorbida por la tierra. El alfil blanco, agotado por el combate, cayó bajo el contraataque del segundo alfil negro. Su cuerpo se desplomó y su espíritu se desvaneció en la niebla que envolvía al campo. El caballo blanco se reposicionó buscando una oportunidad para un asalto decisivo. La dama negra se movió con gracia, anticipando cada movimiento de su oponente, preparando su defensa con frialdad. Las sombras se alargaban y la batalla se intensificaba con cada momento que pasaba. El caballo blanco se aproximó a su objetivo, pero fue interceptado por el alfil negro, que disparó con precisión letal. Cada flecha era una sentencia de muerte y el campo de batalla se llenaba con el eco de los gritos de los moribundos. El rey blanco se retiró a una posición segura, observando el campo de batalla con preocupación. El alfil negro eliminó al caballo blanco en E3. En un rápido golpe, el caballo cayó. Su jinete, con un último aliento, miró a su enemigo antes de ser tragado por la oscuridad. La dama blanca vengó rápidamente la caída de su aliado, capturando al alfil negro. El choque resonó en la sala como un trueno y la figura del alfil se desintegró en un remolino de sombras, su esencia devorada por la dama blanca que parecía brillar con una intensidad renovada. Magnus respondió moviendo su peón de F7 a F6. El peón blanco y negro maniobraron por una ventaja táctica en el campo de batalla. Cada movimiento fue una danza de vida y muerte, con los soldados luchando desesperadamente por cada pulgada de terreno. El caballo blanco atacó desde los flancos. Su velocidad y agilidad lo convirtieron en una amenaza constante. La dama negra se posicionó para una defensa desesperada, su mirada fija en el avance impecable de los blancos. El campo de batalla se llenaba con el eco de los gritos de guerra y el rugido de la batalla. La dama blanca coordinó el ataque. Su presencia imponente dominaba el campo. El peón negro capturó posiciones clave, en un esfuerzo desesperado por detener el avance enemigo. La esencia de cada peón caído se unió a la negrura que envolvía la batalla. La dama blanca amenazó al rey con un movimiento audaz, obligándola a retroceder. El rey negro se movió a F8, tratando de escapar del jaque. Su figura tembló bajo la presión de la amenaza inminente. La torre blanca se movió para apoyar el asedio, proyectando su sombra alargada en el tablero. El alfil negro eliminó al caballo blanco en D5. El caballo, en su último suspiro, dejó escapar un grito de agonía mientras su esencia fue absorbida por el alfil negro, cuya figura pareció oscurecerse aún más con la energía absorbida. La torre blanca vengó la caída de su aliado, capturando al alfil negro. El choque resonó como un trueno y la figura del alfil se desintegró en un remolino de poder, su esencia devorada por la oscuridad del tablero. La dama negra se movió de C5 a B6. El peón blanco capturó al peón negro en C4, eliminándolo. Un susurro de alivio resonó en la sala. La figura del peón negro se desintegró en la negrura, su esencia absorbida por la oscuridad circundante. La torre negra avanzó a C4, proyectando su sombra larga y oscura. La torre blanca se movió a B3, su figura se erigió como un guardián silencioso, lista para defender su reino contra cualquier amenaza. La torre negra avanzó a B4. La tensión en la sala alcanzó su punto crítico. La torre blanca se movió a D3. La torre negra, en cambio, capturó en B3, eliminando a la torre blanca.
En el instante de la captura, un grito etéreo resonó en la sala. La figura de la Torre Blanca se desintegró mientras su esencia fue devorada por la Torre Negra, que parecía fortalecerse con cada alma absorbida. La Torre Blanca capturó a la Torre Negra en B3, eliminándola por completo. El choque resonó como un trueno y la figura de la Torre Negra desapareció. Su sombra sutilmente fue desapareciendo en el aire, mientras los gritos aumentaban en el entorno. La Dama Negra se movió de B6 a C7. La tensión en la sala aumentó y las sombras en las paredes parecieron acercarse más con cada movimiento. Capítulo 3. La muerte en la oscuridad. La Dama Blanca se movió de H5 a D1, observando el tablero con una vigilancia intensa. Magnus respondió moviendo su peón de G7 a G6. El aire se llenó de una vibración inquietante, como si las sombras mismas estuvieran anticipando el desenlace. La Dama Blanca se movió de D1 a B1, reposicionándose con cautela. La Dama Negra se movió de C7 a C5. Las piezas sintieron la tensión creciente. Cada movimiento estaba cargado de una energía siniestra. La Torre Blanca se movió de B3 a B7, proyectando su sombra sobre la Dama Negra. El peón negro capturó al peón blanco en F5. En el instante de la captura, un grito resonó en la sala. El peón blanco, en su último aliento, dejó escapar un susurro de desesperación mientras su esencia fue devorada por la oscuridad circundante. El rey blanco se movió de H1 a H2, buscando refugio en la esquina del tablero. La Torre Negra avanzó de H8 a G8, proyectando su sombra larga y oscura sobre el campo de batalla. La tensión en la sala alcanzó un punto crítico y las sombras danzaron frenéticamente alrededor del tablero. La Dama Blanca se movió de B1 a B3, proyectando su luz sobre el tablero. El peón negro avanzó de D6 a D5, liberando una energía oscura que recorrió el tablero. Las sombras se arremolinaron con una fuerza renovada, como si estuvieran absorbiendo la energía del movimiento. La Torre Blanca capturó al peón negro en H7. Un grito final resonó en la sala. La figura del peón negro se desintegró en la oscuridad. Su esencia fue absorbida por la vorágine de sombras que rodeaban el tablero. Capítulo 4. El desenlace oscuro. La batalla seguía su rumbo. Cada captura se convertía en un enfrentamiento brutal donde solo una pieza sobrevivía. El terreno se cubría de cadáveres y el aire se llenaba de los gritos de los moribundos y el clamor de las armas. Finalmente, después de un asedio agotador y la pérdida de muchas vidas, el ejército negro de Magnus Carlsen se vio obligado a rendirse. La victoria de Pragnananda no solo aseguraba su dominio sobre el reino, sino que también sellaba el destino de sus enemigos. La lluvia se intensificó, lavando la sangre de los cuerpos y el barro del campo de batalla. Los sobrevivientes miraban alrededor conscientes del costo de la victoria. El campo de batalla, una vez lleno de vida, ahora estaba silencioso, marcado por la muerte y la destrucción. Magnus Carlsen, derrotado pero no quebrado, observaba el horizonte. Sabía que esta batalla había terminado, pero la guerra continuaba. En su mente ya estaba planeando su próximo movimiento, decidido a recuperar lo que había perdido. Pragnananda, victorioso pero agotado, miró a sus tropas. Había ganado esta batalla, pero a un costo terrible. Sabía que la paz nunca era duradera y que nuevas amenazas siempre acecharían en el horizonte. Pero por ahora celebraba la victoria, consciente de que hoy había asegurado el futuro de su reino. Epílogo. El eco de la batalla. El campo de batalla estaba envuelto en una atmósfera oscura y opresiva. Nubes grises cubrían el cielo y una lluvia fina caía sobre los combatientes, mezclándose con la sangre y el barro. Los sonidos de la batalla, el choque de espadas, el grito de los heridos y los rugidos de las torres resonaban a través del campo. El olor a metal y carne quemada llenaban el aire, intensificando la sensación de desesperación y sufrimiento. En la quietud que seguía la tormenta, el campo de batalla se convirtió en un monumento a la tragedia y el heroísmo. Las sombras se alargaban sobre los cuerpos caídos, y el eco de la batalla se desvanecía lentamente en la distancia. La historia de esta batalla sería contada durante generaciones, una lección de la verdadera naturaleza de la guerra y el costo del poder. Y mientras las nubes oscuras se disipaban y la luz del sol penetraba a través de la negrura, el mundo se preparaba para el próximo capítulo en su interminable lucha por la supervivencia y el dominio. Si te gustó el video, suscríbete,
Cuídate mucho y nos estamos viendo en la siguiente partida.